La CONAIE y las organizaciones aliadas, juntos a los pueblos, en resistencia por la defensa de nuestros territorios, del agua, de la vida, de la agricultura, hemos logrado un triunfo importante. La Corte Constitucional ha resuelto de manera favorable nuestra demanda y ha determinado que el decreto 754, que pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal e inconstitucional, han sido valoradas en favor de los que defendemos el territorio. Esto sin duda es un triunfo importante de la lucha de los pueblos. Se ha logrado demostrar que el gobierno de Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos. Dentro de su análisis, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente. 1. Que el decreto 754 viola el principio de reserva de la ley. 2. Confunde y viola los estándares de los derechos a la consulta ambiental ciudadana y a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas. Una vez más, la Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea Nacional y dispuso el plazo máximo de 1 año para que dicho órgano emita una ley de consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental acorde a los más altos estándares de protección a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la población en general y los derechos humanos. La consulta ambiental no podrá efectuarse a comunidades, a comunas, a pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubios, pues a ellos corresponde una consulta previa, libre e informada. Igualmente, para las comunidades campesinas y población en general, este organismo determinó, entre otras, 1. Que debe aplicarse la consulta ambiental en base a estándares constitucionales. 2. Los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa. 3. Se respetarán las características propias de la consulta ambiental y sus estándares de aplicación. 4. El Estado es quien tiene que realizar el proceso de consulta ambiental, no pueden las empresas ser quienes realicen estas consultas. Todo lo actuado por las empresas mineras en base al decreto 754 es inconstitucional, por lo tanto es ilegal, es nulo, no pueden continuar con los procesos ilegales. Cualquier intención de avanzar con los proyectos deben empezar desde cero en lo referente a la consulta previa o ambiental, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional. Si las empresas pretenden continuar actuando en base a un decreto inconstitucional, actuaremos en base al derecho a la resistencia en todos los territorios a nivel nacional. Los pueblos y las nacionalidades, junto a los sectores campesinos y organizaciones aliadas, construiremos un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y la ley de consulta ambiental y exhortamos a la Asamblea Nacional a dar trámite con celeridad y responsabilidad para aplicar los derechos colectivos y evitar la violación de los derechos humanos. Que esta petición será presentada por nuestras compañeras asambleístas del movimiento Pachacutic, así como lo hemos hecho en la presentación de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Agua, que fue presentada en el año pasado, construida de la misma manera con todas las estructuras a nivel nacional. La ley de la consulta previa, libre e informada, fue un acuerdo en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, en su incumplimiento, nosotros, como proponentes que queremos de este país, somos quienes vamos a cumplir en la construcción de esta ley y presentar al pueblo ecuatoriano. Por ello decimos, nos mantendremos firmes en la defensa de los territorios, de la naturaleza, de la agricultura, del agua y de la vida. Con respecto a la pregunta de la vigencia condicionada de la sentencia y de la intención de varias empresas de continuar con la consulta ambiental tal y como se venía llevando, señalar que al tenor de todo lo que menciona la sentencia, su actuación sería ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, deben llevarse a cabo con los estándares que menciona
la sentencia como ya lo había desarrollado el compañero presidente de la CONAIE. No, es absolutamente, recalco, es absolutamente ilegal e inconstitucional que se pretenda llevar a cabo consultas como las que se venía haciendo. Por lo cual en los territorios se activarán las acciones legales necesarias para que las empresas no actúen de manera abusiva. De hecho, no son los sujetos consultantes, tiene que hacerlo el Estado ecuatoriano. La sentencia es muy explícita en determinar una prohibición. No se puede aplicar el decreto 754 a comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades indígenas. Y de acuerdo a la interpretación constitucional, tampoco a comunidades afrodescendientes o montubias. Eso tiene que quedar muy claro. Para los sujetos que pueden ser titulares de la consulta ambiental, solamente las consultas ambientales válidas y constitucionales van a tener que ser realizadas de acuerdo a los estándares que ha establecido la propia sentencia de la inconstitucionalidad y varios otros estándares nacionales e internacionales con respecto a protección de derechos humanos.